Buenos días, estimados padres de familia de la institución educativa INA número 18, Colegio Agropecuario de San Ramón. La dirección, la plana docente y trabajadores en general les dan la bienvenida a esta segunda escuela de padres virtual organizada por la institución educativa. Como sabrán, la educación es tarea de todos y en esta situación especial que atravesamos a raíz de la pandemia, resulta muy importante revalorar el papel de los actores educativos, los cuales son los docentes, los estudiantes y los padres de familia. En esta situación especial de la pandemia, se han ido observando diversas dificultades por las que están atravesando las familias. Se han generado varias crisis dentro del hogar, ¿no? A raíz de la pérdida de trabajo, tal vez, de la reducción de los ingresos, a raíz de esta permanente situación de aislamiento social por la que hemos pasado, se han generado tensiones dentro del hogar, ¿no? Han habido muchas dificultades que superar dentro del hogar, entonces hay una pequeña crisis en muchas familias, ¿no? Y esa crisis debe saber resolverse, ¿no? Debemos aprender a lidiar con los problemas, con las dificultades, pero sobre todo aprender a resolverlos, aprender a tratar de superarlos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que la familia es un pilar fundamental para el logro educativo de los estudiantes, es importante también tener en cuenta que una familia mejor organizada, mejor constituida, más armoniosa, va a ser un importante soporte para que los estudiantes logren sus objetivos, ¿no? Y el objetivo del 2020 es que la mayor parte de estudiantes logren completar satisfactoriamente este año difícil por el que hemos atravesado, pero lo logren superar de una manera satisfactoria, ¿no? Evidenciando el logro de sus aprendizajes. Ya falta poco para culminar este 2020 atípico, ¿de acuerdo? Pero los objetivos que en términos de la educación nos hayamos planteado, debemos lograr consolidarlos, debemos llegar a diciembre y sentirnos satisfechos de que hemos logrado el objetivo de superar este año académico, ¿no? Entonces, tiene que haber también por parte de los estudiantes un proceso de reflexión muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que se ha avanzado hasta este punto y los retos que quedan de aquí hasta diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy, señores padres de familia, vamos a abordar ambos temas, ¿no? El título de la Escuela de Padres el día de hoy se titula Familias Unidas, Objetivos Cumplidos, ¿de acuerdo? Tengo el honor de presentar a la psicóloga de la institución, ¿no? Mirna Cárdenas, quien nos va a acompañar en esta primera parte acerca de la unión familiar. Le doy el paso. Mirna, podemos continuar. Agropecuario número 18. Bienvenidos a todos ustedes, como es habitual y de una forma, un proceso de acompañamiento este año, es importante lo ver, ¿no? Este año, como ya les reflejaba el coordinador de tutoría, les decía de que es donde las familias y la escuela propiamente dicha han tenido que vivir nuevas experiencias, ¿no? Muchas llenas de incertidumbre, ¿no? Pero que al final todos nos tenemos que adaptar a los cambios, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esta situación, ¿no? Como una oportunidad para desarrollar, ¿no? Y sobre todo, dar soluciones previas, ¿no? Definitivas, ¿no? Es un proceso que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay que, señores padres de familia, poner en marcha, todo esfuerzo es bueno, necesario, ¿no? Sobre todo para contribuir en el apoyo de que ustedes tienen que dar a sus hijos en la escuela, ¿no? Entonces, vamos a empezar,
con pues lo que estábamos hablando, familias unidas, objetivos cumplidos, ¿no? ¿Qué es lo que al final queremos, ¿no? Elena. Bueno, decimos que lo importante, la participación de los padres es fomentar, ¿no? Porque debe haber compromiso de parte de los padres en este proceso de acompañamiento, ¿no? Si las familias participan, se involucran en la educación de sus hijos, ¿no? Esto va a crear una conexión entre el hogar y la escuela, ¿no? Se debe mejorar la articulación familia y escuela, porque al haber una comunicación, ¿no? Como ven ahí en el gráfico, es muy importante la familia, la escuela, ¿no? Con el esto del maestro en sí que enroca la parte de la escuela, ¿no? Entonces les decía que se debe mejorar la articulación, ¿no? Debe haber un conjunto de compromisos para fortalecer estas relaciones en cuanto a familia-escuela, ¿no? ¿Qué debemos de tener? Elena. ¿Qué debemos de hacer con nuestros hijos, ¿no? Como ya les venía diciendo la vez pasada, tenemos que fomentar el hábito. ¿Por qué el hábito? Porque es muy importante para que los chicos, de una y otra manera, se involucren en esta situación. Ay, un momentito, ¿no? Y muy importante, ¿qué hábitos son? El hábito de la lectura, ¿no? El hábito de los estudios. Es muy importante crear en nuestros hijos, ¿no? Estamos haciendo como un recordatorio de todo lo que tienen que tener nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo tienen que estudiar nuestros hijos? Tienen que estudiar diariamente, ¿no? También tiene que haber una autonomía en su trabajo, ¿no? Hablamos del trabajo de estudios y está bien estudiantes en la institución que están trabajando, ¿no? Muy importante es ese control, asesoramiento de parte del padre de familia, ¿no? Porque ¿qué sucede a veces? Que decimos que mi hijo está trabajando y de una y otra manera ha dejado sus clases virtuales, ¿no? Como que no le han venido dando la importancia, ¿no? El Ministerio de Educación, las UGELES, la institución educativa, la directora, los profesores, todo el conjunto tratan de una y otra manera de que el estudiante se involucre en sus clases, ¿no? Pero a veces sucede que cuando no hay comunicación, no tenemos la relación de podernos comunicar a veces con los padres, ¿no? Muchas veces se llama, no hay una respuesta a eso. Y lo importante, ya si se corta la comunicación, no podemos hacer nada. Y este año lo que estamos tratando de evitar es la deserción escolar, que los estudiantes sigan estudiando, ¿no? Entonces, debe haber también, señores padres de familia, el respeto a los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Aquí hablamos de sus maestros y sus compañeros. Aunque estamos en aula virtual, hemos tenido situaciones que los estudiantes han salido de clase, ¿no? O han hecho algo a su profesor, ¿no? Esas cosas no deben haber porque nosotros como padres deberemos fomentar el respeto, ¿no? Por eso a veces hay un cumplimiento también de parte de tutoría, psicología, cumplir las normas y sanciones. Muchas veces les hemos mandado un compromiso, un poco no para molestar al padre, sino porque también tenemos que poner ciertas reglas, ¿no? Siempre hay que pensar que el producto de ahora es el resultado del mañana, ¿no? ¿Qué pasa si a nuestros hijos no les ponemos límites? ¿Qué va a pasar? Pues los chicos piensan que eso está bien, ¿no? Piensan que lo que están haciendo es correcto. Y creo que en eso tenemos que tener bastante cuidado porque ahora es el momento, después de repente ya no pueden controlar, ¿no? Es muy importante la conducta, ¿no? El saber escuchar, el ser empáticos, ¿no? No, de repente no sé algo, no entiendo, luego lo pregunto, ¿no? Pero no, a veces también yo pienso que en la adolescencia lo hacen por hacer alguna cosa, ¿no? Pero no se puede faltar el respeto en las clases. Las clases justamente son virtuales,
por la situación de la pandemia que estamos viviendo, no sé cuánto tiempo más seguiremos en este tipo de modalidad, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, muy importante los aspectos, como dices, hay que tener en cuenta, ¿no? Tener una actitud positiva hacia la educación. Piensen, padres, que ustedes tienen la obligación de enviar a sus hijos a la escuela, aunque virtualmente. La primera necesidad urgente es la alimentación, ¿no? Luego es la educación, ¿no? Son pilares básicos que un padre de familia tiene que comprometerse con su hijo, ¿no? Entonces, muy importante en caso de sus hijos, pues, es aumentar sus calificaciones, su aprendizaje, ¿no? Cada día, cuando les hablaba hace un momento de los hábitos de lectura, es importante la lectura, el tener hábitos. ¿Por qué? Porque si tú lees, cada día te haces más grande, tus conocimientos serán más, ya no tendrás una sola palabra para emplear para ciertas oraciones, sino de repente tendrás un grupo de palabras que puedes llamarle la misma cosa. El idioma español o castellano es amplio, ¿no? Donde todos nosotros de una y otra manera podemos tener la facilidad, ¿no? Y eso también les da cierta seguridad a los chicos, porque cuando el chico es retraído, tímido, hasta no va a querer ni preguntar, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso de su aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que estamos, y estamos en esto todos involucrados? Disminuir la inasistencia a las clases virtuales, ¿no? Lo que les decía, evitar la deserción escolar, ¿no? El abandonar sus clases, ¿no? Esto tenemos de una y otra manera. He conversado con algunos padres, algunos dicen, mi hijo estudiará el próximo año, se cambiará. Les digo que la situación para todos es igual, en cualquier colegio del ámbito nacional, la situación es la misma, ¿no? No va, pues, tiene el alumno que cumplir ciertos requisitos para que siga. O sea, el ministerio está dando la oportunidad que el alumno que ha tenido problemas, porque sabemos que hay problemas, que tenemos problemas en cuanto a la conectividad. Todos tenemos problemas de conectividad, inclusive los que vivimos en el pueblo, ¿no? Imagínense uno que está en la chacra, ¿no? Pero si uno quiere lograr sus objetivos, lo importante es comunicar, decir, no puedo, pero puedo en este horario, ¿no? Comprometerse, el compromiso que debe haber de parte de los estudiantes y, por supuesto, de los padres que se involucren, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuando les habla a veces, si no tenemos fortalecida nuestra autoestima, no mejoramos nuestra autoestima, siempre vamos a tener tolerancia a la frustración, y esa tolerancia a la frustración nos va a hacer que nosotros reaccionemos de alguna manera, ¿no? Que tengamos una conducta diferente, de repente no adecuada, ¿no? Decimos que a veces en el estudiante adolescente hay cierta rebeldía, ¿no? Al que por qué me dices y por qué lo tengo que hacer, ¿no? Siempre están así, pero es muy importante tratar de tener una actitud positiva, apoyar a nuestros hijos. Y fomentamos también, como se dice, su autoestima, ¿no? Elenita. Hola. Bueno, esto es la conexión. Tenemos que recordar siempre, ¿no? Que en relación a la escuela, padres de familia, tiene que haber una visión compartida. ¿Qué significa eso, no? Que tanto la escuela como los padres tienen roles diferentes, ¿no? Lo importante es que esto sea compartido, ¿no? Desde el punto de vista de la familiar y la situación de la escuela, ¿no? Corresponsabilidad. ¿Qué significa corresponsabilidad? Es el logro que hay en el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Debe haber un bienestar de la persona, que se deban mantener unidos, que haya esa situación que se dé entre padres, familia y, por supuesto, la escuela, ¿no?
Bueno, hemos tenido problemas de conectividad, pero otro tema muy importante es la deserción escolar que les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué es la deserción escolar? ¿Qué implica, no? Es abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían presentar, ¿no? Entonces, en la deserción escolar se utiliza para referirse a aquellos estudiantes, alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema educativo. Eso es lo que al final no se quiere que suceda en la institución educativa. Pueden haber muchos factores de familia, a veces nuestros hijos no están con los padres completos, están con la mamá o el chico está independiente, está viviendo en otra zona, pero lo importante al final, el padre es el núcleo de la comunicación, tienen que tener en cuenta que es importante para que el estudiante se sienta comprometido, ¿no? Por eso, cuando hay un reflejo de una buena comunicación, el estudiante también se siente bien, ¿no? Porque, ¿qué pasa? También tenemos que crearles ciertos mecanismos de seguridad a nuestros hijos. Si nosotros de una y otra manera no les decimos, no les damos esa confianza, porque hay que hacer las cosas bien, ¿no? No es no, que no me gusta de repente cómo me enseña tal persona y todo. No, tenemos que adecuarnos. Ya les he dicho que este año es un año de retos, ¿no? De diferentes situaciones que hemos pasado y que seguiremos pasando. Es un año de incertidumbre, pero el día a día sigue y tenemos que ser nosotros, pues, como dice usted, los padres y nosotros como institución, pues empujar un poquito el carrito de la educación, ¿no? Entonces, el apoyo académico es uno de los principales mecanismos de prevención de la deserción, ¿no? En la medida de que los estudiantes aprendan, se motivan más en las actividades escolares, regularizan su asistencia y se proyectan hasta la completación de la secundaria como una realidad posible, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Elena, por favor, la otra diapositiva. Ya, ¿qué hacer para evitar el fracaso escolar, no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Educarles, ¿no? Para que sean responsables y desarrollen su capacidad de esfuerzo, es decir, una disciplina positiva para nuestros hijos, el diálogo permanente, constante, como decía la comunicación, es muy importante entre padres e hijos, ¿no? Transmitirles confianza, ¿no? Eso que les estaba hablando anteriormente, hay que transmitir confianza a nuestros hijos porque somos los primeros, la importancia de la familia en el involucramiento de las actividades de nuestros hijos, ¿no? Hay que buscar soluciones realistas, ¿no? Porque cuando les decía eso de los cambios del colegio, el padre, qué fácil, cuando, si usted desea cambiarse de institución educativa, está escapando, ¿no? Hay que ver los motivos, cuáles son los motivos que usted quiere irse, ¿no? Porque, y ya le digo, en esto de este tipo de educación que estamos realizando ahora, en todas las instituciones se da igual, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando, ¿no? Porque, ¿qué va a decir el hijo? Se va a acostumbrar y siempre, a veces vemos que los chicos se han cambiado de 4 o 5 colegios a lo largo de todos sus estudios, ¿no? Eso no les da que sus valores, sus situaciones, sus fortalezas estén afianzadas, ¿no? Porque está como un poquito de aquí, otro poquito de allá, pero lo importante al final, pues lo que queremos es que nuestros hijos cada día sean más responsables en este tipo de educación, ¿no? Entonces, cuando se considera necesario, se puede buscar apoyo, ayuda, ¿no? Actualmente, la verdad, pues el único que están ya las instituciones que colaboran con el colegio, recién van a empezar a atender, ¿no? Es necesario siempre tener una consejería, un apoyo de un profesional si la situación no amerita y cambia, ¿ya? Bueno,
Entonces, eso sería, padres de familia, que ustedes tengan en cuenta, que por eso es el nombre del mensaje, lo de las familias unidas, ¿no? De que los objetivos se cumplan, las metas, al final queremos llegar a la meta, podemos llegar al 100%, al 50%, al 70%, pero lo importante es llegar a la meta, ¿no? Y por último, para concluir, no bajar la guardia, seguimos con la pandemia, no olvidar el lavado de manos frecuente cada 25 segundos, el uso de la mascarilla, ¿no? El distanciamiento social, no podemos salir alegremente, hay que tener bastante cuidado. La pandemia sigue, todavía no hay vacuna, y es muy importante primero la salud, luego, pues, prioridad la educación, ¿ya? Eso sería, señores padres de familia. No sé si tendrían alguna pregunta que hacer. Gracias. Bien, agradeciendo a la psicóloga Mirna Cárdenas por las orientaciones en torno al tema de las familias, ¿no? Es muy importante lo que se ha referido en torno a lograr que se logren superar las dificultades que se han presentado en el hogar en estos contextos difíciles de la pandemia, ¿no? Que se fortalezcan los lazos familiares, ¿no? Y sobre todo que se brinde el soporte, el apoyo necesario a los estudiantes para que logren su objetivo, ¿no? El objetivo de este año es básicamente que la gran mayoría, ¿no?, pueda completar satisfactoriamente el año habiendo evidenciado el logro, el desarrollo de sus competencias, de sus aprendizajes, ¿no? Es en ese sentido, señores padres de familia, que ahora me corresponde hablarles acerca de una norma que ha llegado hace poco, ¿cierto?, con la cual se nos está dando ya las orientaciones finales a los docentes para lo que es lo relacionado al proceso de evaluación de este año y lo que va a seguir en el próximo año, en el año 2021. Quiero primero que nada partir del hecho que se entienda que este año ha sido un año atípico, un año diferente, un año distinto a los demás, ¿cierto? Nadie al iniciar este 2020 se esperaba lo que iba a pasar, ¿no? Nadie se esperaba repetidamente que nos iba a caer una pandemia y que íbamos a tener que encerrarnos en nuestros hogares, íbamos a tener que romper con un conjunto de actividades que lo realizábamos con normalidad y hemos tenido que ir acostumbrándonos y adaptándonos a esta situación, ¿no? Algunos pensaron que esto de la cuarentena iba a durar unos cuantos días, unos 15 días, cuando se empezó repetidamente en marzo, ¿cierto? Pero la realidad era otra, ¿cierto? La realidad es que se ha extendido, ¿no? Que más allá de las acciones iniciales que se han hecho para tratar de frenar la expansión, lamentablemente la situación se ha expandido, ¿no? Serias dificultades que tienen obviamente nuestro país han permitido que la pandemia se expanda de esta forma y termine por afectar un número significativo, importante de personas, ciertamente, ¿no? Y todos hemos en tal caso padecido estas enormes dificultades, también posiblemente, ¿no? Y lamentamos, ¿no?, que pueda haberse presentado incluso algunos decesos dentro del seno familiar y nos sentimos muy dolidos por ese tipo de noticias que han incluso enlutado a la institución educativa con el deceso de una docente muy importante dentro de la institución educativa de nuestra gran
querida, ¿no?, y estimada profesora Bertita, ¿no? Entonces, quiero que se entienda, colegas, padres de familia y estudiantes, este es un año difícil, este ha sido un año atípico, ¿cierto? Y este es un año en tal caso en el que tenemos que tratar de darle salidas y soluciones, tratando de pensar en todos, ¿no?, tratando de pensar en todas las dificultades por las que hemos pasado. Entonces, el Ministerio de Educación ha emitido la resolución viceministerial 193/2020, justamente tratando de darle respuesta a esta situación complicada por la que hemos pasado este año, ¿cierto? En ese sentido, por favor, avanzamos, ¿no? La institución educativa ha emitido ya un comunicado en el que se expresa el resumen de lo que es la norma, ¿de acuerdo? Este comunicado posiblemente ya esté siendo difundido a través de los diversos grupos de WhatsApp, en donde se precisan las acciones que deparan de aquí hacia diciembre y de diciembre hacia el 2021, ¿de acuerdo? Estas precisiones las quiero hacer un poco más amplia para que pueda ser entendido repetidamente por cada uno de ustedes. Por favor, pasemos. Bien. La evaluación, tal como lo entiende el Ministerio de Educación, y es la orientación que se nos brinda a nosotros los docentes, ¿sí?, es la de contribuir a la mejora de los aprendizajes. Está centrada en una evaluación formativa, que significa repetidamente que deben observarse progresos, ¿no?, en los niveles de logro de determinadas competencias en los estudiantes, ¿no? Entonces, el estudiante de un punto, por decirlo así, del nivel de logro un poco más bajo, debiera lograr en el año haber progresado, haber evolucionado, haber mejorado un poco más su nivel de logro, ¿cierto? En ese sentido, eso es lo que se evalúa, ¿de acuerdo? El nivel de logro, el desarrollo de la competencia, tiene que haber progresivamente, año tras año, ¿cierto?, una evolución en el desarrollo de las competencias de cada uno de los estudiantes. El ministerio pretende darles oportunidad para todos y todas, ¿cierto?, bajo el criterio de universalidad de la educación, la oportunidad a todos y todas de continuar repetidamente sus estudios, dado la dificultad que ha representado este año. Se está entendiendo al año 2020 y al año 2021 como años complementarios, en donde en el año 2021 aquellos aprendizajes, aquellas competencias que no hayan logrado desarrollarse completamente, tendrán que ser abordadas, ¿no?, el 2021, ¿no? Aquello que no logró superarse, completarse el 2020, tendrá que ser abordado el 2021, ¿de acuerdo? Y se habla de la llamada promoción guiada, que, por cierto, ha generado cierto desconcierto en muchos, ¿sí? Se ha incluso tergiversado esta idea de la promoción guiada, pensándose, ¿no?, en que todos pasan como si nada repetidamente el año académico, y se ha creado una falsa ilusión, por cierto, en padres de familia y estudiantes, de que el año siguiente ya pasé de año y no pasó nada, ¿cierto? No es esa la indicación, no es esa la orientación, ¿cierto? No es ese el objetivo repetidamente que se está planteando con el concepto de promoción guiada. El concepto de promoción guiada, como lo vamos a especificar, lo que nos dice es que efectivamente el próximo año van a poder ser matriculados en el grado superior, ¿no?, en el grado inmediatamente superior al grado en el que se encontraban este año, ¿cierto? Pero se van a tener que evidenciar ciertos requisitos. Básicamente se tiene que evidenciar cierto logro de aprendizaje, ¿no? Y dependiendo de esto, que es lo que hemos señalado al inicio, el nivel de logro de aprendizaje, es que se va a poder
establecer cierto tipo de situaciones, ¿no? En la que ciertos estudiantes podrán el próximo año continuar con una normalidad, por decirlo así, ¿no? Porque han logrado superar los objetivos este año, y hay otro grupo de estudiantes que definitivamente va a tener que realizar acciones adicionales, ¿no? Varias acciones adicionales para poder complementar lo que este año no lo ha logrado desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa premisa es que se está hablando de promoción guiada. No se vaya a pensar, repito, padre de familia, y esto es bien enfático, ¿no? Que se trata de que ya el próximo año me matriculo en el grado superior y no pasó nada, ¿cierto? No me necesito preocupar de los aprendizajes del 2020. No, sí tiene que preocuparse. De hecho, es un objetivo de la educación que se vayan logrando esos niveles de aprendizaje, de logros, ¿cierto? Si no se han logrado desarrollar el 2020, el 2021 van a tener que hacerse de todas formas, ¿de acuerdo? Ya, en ese sentido, por favor, a ver, vamos a hacer más clara la situación. Avancemos, por favor. Avanzamos. Bien. Para completar esta situación previa, le señalaba, ¿no? La evaluación dice, se realiza teniendo como centro al estudiante, ¿cierto? No a los conocimientos en sí, sino al estudiante, a sus niveles de logro, ¿no? A su bienestar, ¿no? La educación lo que busca es contribuir a la formación integral del estudiante y sobre todo también al desarrollo de su autoestima. Ojo, la determinación del nivel de logro, ya lo he mencionado en un inicio, y la reflexión es un proceso clave en el desarrollo de las competencias, ¿de acuerdo? Sí, por esa misma razón, hace unas semanas atrás incluso llevamos una semana de reflexión de los aprendizajes en la que justamente tratamos de que los estudiantes reflexionen sobre lo que ya habían logrado, sobre lo que no habían hecho, sobre lo que sí habían hecho, ¿cierto? Y los retos que tenían que asumirse de aquí hacia diciembre, ¿de acuerdo? Algunos lo han hecho con mucha responsabilidad, otros lo han hecho de forma poco responsable, por cumplir, por decirlo así. Tenemos esas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero la reflexión es un proceso muy importante dentro del proceso de la evaluación. Avancemos uno más, ahora sí vamos ya a las especificaciones. Ya. Según la norma mencionada, señores padres de familia, el nivel inicial y primer grado de la educación básica regular, la promoción es automática, eso ya se sabe, ¿ya? Desde segundo de primaria a cuarto de secundaria de la educación básica regular, solamente concentrémonos en la educación básica regular y no en las otras modalidades, en la educación básica regular, la que nos interesa, ¿cierto? La promoción es guiada, ¿no? Serán matriculados en el 2021 en el grado siguiente, ¿de acuerdo? Bajo el concepto de promoción guiada. No se debiera presentar repitencia, salvo, la norma lo dice, salvo sea una solicitud expresa de la familia, que el estudiante se quede de grado, ¿no? O sea, salvo esa consideración, el estudiante debiera ser matriculado en el grado superior el próximo año, ¿no? Y en el caso del quinto grado de secundaria de la educación básica regular, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Los estudiantes que no hayan logrado aprobar este año, hasta diciembre, no hayan logrado aprobar sus competencias, no hayan logrado aprobar sus áreas, tendrán que pasar por una carpeta de recuperación, ¿cierto? Y una evaluación de subsanación cada 30 días, ¿cierto? Si no han logrado hasta diciembre superar los retos, los objetivos, ¿cierto? Tendrán que pasar por una carpeta de recuperación y tendrán que pasar por evaluaciones de subsanación, ¿de acuerdo? Porque en el caso de ellos sí se cierra, ¿no? En el caso de ellos sí se tiene que cerrar, se tiene que completar ya, porque ellos tienen que avanzar hacia un grado superior, ¿verdad? En el caso de segundo a cuarto de secundaria, ellos pueden pasar de grado bajo promoción guiada, ¿no? Pero ahí vamos a hacer las especificaciones. ¿Cómo es eso? Pasemos, por favor. Bien,
¿Qué pasa con los estudiantes que han recibido el servicio educativo de manera remota durante los meses que se han establecido, ¿no?, en este entorno virtual, ¿no?, que es la preocupación de varios padres de familia que han dicho, no, bueno, mi hijo ha estado todo el tiempo presente, ¿cierto? Desde que se inició las clases en abril, ha estado presente, ¿no? Incluso hay algunos padres que han dicho que es injusto repetidamente esto de la promoción guiada para el resto de estudiantes. Vamos a hacer las especificaciones. En el caso de los estudiantes que sí han estado presentes, ¿no?, ¿ya?, y ellos logren evidenciar el desarrollo de sus competencias, entonces llegará diciembre y se le podrá dar una valoración aprobatoria, ¿no? Se le podrá dar una valoración aprobatoria al estudiante, ¿de acuerdo? Obviamente, el próximo año iniciará con normalidad, con total regularidad, repetidamente el estudiante en el grado superior, ¿no? Ha logrado el objetivo hasta diciembre, todo queda conforme, todo está ok. De hecho, esa es la situación ideal que esperamos, ¿no? Esa es la situación ideal que esperamos, que el estudiante llegue a diciembre habiendo sido un estudiante regular, habiendo presentado sus evidencias, habiendo reportado de manera constante sus trabajos, ¿cierto? El estudiante entonces llegará a diciembre con nota aprobatoria, ¿no? Podrá tener su espacio de vacaciones en enero y febrero, el próximo año iniciará, ¿no? Se entiende que el próximo año se va a dar ya clases de forma presencial, ese es el objetivo, ese es el reto, ¿no? Eso se espera repetidamente, que en marzo se inician las clases presenciales, ¿de acuerdo? Entonces, ese estudiante estará en la situación, digamos, de una mayor normalidad, ¿cierto? Porque sobre ese estudiante no van a haber algunas mochilas, algunas acciones adicionales que deba desarrollar. Pero, ¿qué pasa con el estudiante que, habiendo estado de manera regular, ¿no?, durante todos estos meses, no ha logrado evidenciar el desarrollo de sus competencias, ¿no? Y ese es el caso, señores padres de familia, que queremos hacer una advertencia bien grande acá. Hay estudiantes que desde mayo están efectivamente reportando su asistencia, ¿cierto?, a las diversas áreas, pero, ojo, no están enviando sus evidencias. Y esto sí quiero hacer énfasis, por favor. Hay estudiantes que están, en teoría, asistiendo a sus clases, pero no están reportando sus evidencias. Al no reportar sus evidencias, los docentes no tienen el insumo para poder verificar el logro de sus aprendizajes. Consecuentemente, si ese estudiante, por más que haya estado regular durante todo el año, puede llegar a diciembre con la siguiente situación: no ha evidenciado el logro de sus aprendizajes. Entonces, si ese es el caso, que no ha logrado evidenciar sus aprendizajes, entonces va a tener que recibir una carpeta de recuperación para las vacaciones. En ese sentido, va a tener una carpeta de recuperación de 8 semanas y prácticamente va a consumir todas sus vacaciones haciendo trabajo adicional repetidamente, ¿no?, en enero y febrero. Además de ello, tendrá que pasar por la evaluación diagnóstica de marzo, ¿cierto? De no evidenciar todavía el logro de sus competencias, tendrá que pasar por un periodo de consolidación, ¿no?, que va de marzo a junio, y si es que hasta esa fecha no ha logrado evidenciar el logro de sus competencias, tendrá que pasar por un proceso todavía de reforzamiento de julio a diciembre de 2021. Todas estas son acciones, por decirlo así, adicionales, ¿no? O sea, son acciones que va a tener que realizar por no haber completado el año 2020 de manera satisfactoria, ¿de acuerdo? Y esa no es una situación ideal, ¿no? Esa no es la situación que queremos para nuestros estudiantes, ¿no? Pero esa es la situación, ojo, que se les va a dar a los estudiantes que no han logrado el desarrollo de sus competencias, ¿de acuerdo? Entonces, la situación ideal es la del estudiante que está con regularidad presentando sus evidencias, complete el año satisfactoriamente con nota aprobatoria, ¿cierto? Y entonces el estudiante está libre de todas estas acciones adicionales que se van a tener que realizar el próximo año, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por favor, señores padres de familia, aquí quiero hacer el énfasis, ¿no? Nos falta ya poco para terminar octubre, noviembre y diciembre. El estudiante, si quiere llegar a diciembre, habiendo evidenciado el logro de sus competencias, el logro de sus aprendizajes, tiene que hacer el esfuerzo grande en este último tramo de
enviar sus evidencias de trabajo. Tiene que enviar sus evidencias de trabajo, ¿ya? Porque ese es el requisito, ¿no? Con el cual el docente está evaluando el nivel de su logro, ¿cierto? Y con lo cual el docente podrá juzgar, este estudiante ha logrado el aprendizaje planificado para este año, por lo tanto, estará aprobado. Si no hay evidencias, no van a poder colocarse los calificativos respectivos, por más que haya estado registrando su asistencia durante todo el año. ¿De acuerdo? Tendrá que llevar acciones adicionales el próximo año. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por favor, esto quiero que se tenga muy en cuenta. Pasemos a la siguiente situación, por favor. La de los estudiantes que se están incorporando de manera tardía. Se considera que el estudiante se está incorporando de forma tardía a partir de su incorporación desde agosto en adelante. Hay estudiantes que efectivamente recién en agosto empezaron a ponerse en contacto, recién empezaron a preocuparse, algunos padres recién se han preocupado a mitad de año del estudiante que no está siguiendo sus clases virtuales, ¿cierto? Ese estudiante es considerado como un estudiante de incorporación tardía al sistema educativo. Este estudiante, en este tramo último, va a tener que realizar un plan de recuperación, ¿no? Para tratar de cubrir parte de lo que no ha podido desarrollarlo en los meses iniciales, ¿de acuerdo? Entonces va a tener que hacer actividades adicionales ese estudiante en este tramo último, ¿de acuerdo? Obviamente que van a ser actividades, por decirlo así, un poco medidas para que el estudiante también no se sature demasiado en lo que son las acciones que ya está haciendo de manera semanal, ¿de acuerdo? Pero van a tener que realizar acciones adicionales, ¿no? Este estudiante va a tener que entonces llevar su plan de recuperación, ¿cierto? En enero y febrero es muy probable, ¿no? Que este perfil de estudiante llegue a diciembre sin haber logrado evidenciar todas sus competencias, ¿no? Si es que lograse evidenciarlas, bueno, se podría dar la situación del primer caso, pero prácticamente no se está viendo esa posibilidad porque hay por decirlo así, un gran vacío en el caso de los estudiantes que han tenido un ingreso tardío, ¿no? Pero se podría dar situaciones excepcionales, ¿no? Donde el estudiante, aún de forma tardía que ha ingresado, podría lograr evidenciar sus logros de sus aprendizajes. Pero es un poco complicado que se dé de esa forma. Entonces, lo más probable es que todos estos estudiantes vayan a tener que recibir su carpeta de recuperación de vacaciones en enero y febrero para cumplir, ¿no? La consolidación de esos aprendizajes, ¿no? Luego tendrá repetidamente que pasar por el periodo de consolidación que va de marzo a junio, ¿no? Y si hasta junio ha logrado completar el nivel de logro esperado, entonces hasta junio se quedará, ¿cierto? Pero si es que no lograse hasta junio evidenciar que ha logrado los aprendizajes, entonces también tendrá que pasar a un proceso de reforzamiento de julio a diciembre del próximo año, ¿no? Y todo eso por no haber logrado incorporarse tal vez en un momento a tiempo. Pero bueno, tomémoslo también como una oportunidad para aquel estudiante, ¿no? Para aquel estudiante que ha tenido dificultades enormes de incorporarse. Esta también es una oportunidad para que, aún si se ha incorporado de manera tardía, el próximo año pueda, ¿no? Consolidar sus aprendizajes de este año y finalmente pueda continuar el próximo año en el grado superior, ¿no? Ya, bien, a ver, pasamos a la siguiente situación. Ya, a ver. Pasamos. Ya. ¿Qué pasa con los estudiantes que no han logrado acceder al servicio educativo ni comunicarse con su docente e institución educativa hasta el fin de año? Obviamente que este tipo de estudiantes no han logrado evidenciar sus competencias, ¿no? Consecuentemente, ellos tienen que pasar sí o sí por todas las fases que ya se han mencionado anteriormente, que son fases de complementariedad de este año, ¿no? Ellos van a tener que realizar sí o sí las acciones adicionales, como por ejemplo la carpeta de recuperación de enero a febrero, ¿cierto? Prácticamente no van a tener vacaciones, ¿sí? Van a tener repetidamente una opción de presentar sus evidencias de forma independiente, ¿ya?
para también ser evaluado, ¿ya? Y van a tener que pasar por el periodo de consolidación de marzo a junio y muy probablemente van a tener que pasar por el periodo de refuerzo de julio a diciembre, ¿no? Porque son estudiantes que, digamos, tienen un enorme déficit, ¿de acuerdo? Por no haber estado durante todo el año realizando sus acciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos prácticamente van a tener muchas acciones adicionales que realizar el próximo año, ¿no? Va a haber por ahí un poco de saturación el próximo año para los estudiantes que vienen con estas dificultades, ¿de acuerdo? Pero por otro lado también es una oportunidad para que los estudiantes puedan continuar, ¿no? Para que los estudiantes puedan continuar. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, en el caso de los estudiantes de quinto de secundaria, creo que ya lo habíamos mencionado, ellos sí o sí tienen que terminar el año, ¿cierto? Pero pasará idéntico a los casos ya descritos. Si el estudiante hasta diciembre ha logrado evidenciar el desarrollo de sus competencias, el logro de sus aprendizajes, entonces llegará diciembre y se le podrá considerar con una nota aprobatoria, ¿no? En caso no lograse evidenciar el desarrollo de sus competencias, en tal caso tendrá que presentar una carpeta de recuperación, ¿de acuerdo? Y tendrá que pasar por evaluaciones de subsanación hasta lograr alcanzar el nivel de logro esperado para el quinto de secundaria, ¿cierto? Y obviamente que el nivel de logro esperado para quinto de secundaria es el nivel más alto de la educación básica regular, ¿cierto? Consecuentemente no ha de ser un nivel de logro básico, sino un nivel de logro en donde se evidencien capacidades ya un poco complejas, ¿de acuerdo? Entonces, esto va para los padres de quinto de secundaria como también para los estudiantes de quinto de secundaria. Hay muchos estudiantes de quinto de secundaria que no están reportando sus evidencias de manera constante, de manera permanente, ¿no? El no reportar sus evidencias los va a llevar a esa situación de realizar acciones adicionales y de estar pasando por evaluaciones de subsanación cada 30 días, ¿no? Hasta lograr evidenciar el logro de esos aprendizajes. Estamos todavía a unos meses cortos, pero meses porque podríamos incrementar nuestro nivel de responsabilidad, reportar nuestras evidencias y llegar a diciembre con el nivel de logro esperado para el quinto de secundaria. Yo los invito a los estudiantes de quinto de secundaria y a los padres de los estudiantes de quinto de secundaria a que se comprometan más en este último tramo que nos queda a completar satisfactoriamente hasta diciembre los niveles de logro. Si no, vamos a tener que estar arrastrando, ¿no? El 2021 acciones adicionales, ¿no? Carpeta de recuperación, evaluación de subsanación cada 30 días. No es lo deseable, no es lo deseable, ¿de acuerdo? Señores padres de familia, espero que en ese sentido estemos entendiendo. La última, por favor. Bien, entonces, señores padres de familia, esto es, en resumen, las acciones que se van a realizar. Mire, ve. Esto es para los casos 2, 3 y 4, básicamente, ¿no? El caso 1, que hemos mencionado en un inicio, la del estudiante regular, ¿no? Si él ha presentado sus evidencias, ha registrado sus asistencias de manera regular, está en un nivel de logro esperado hasta este momento, ¿cierto? Llegará diciembre y ese estudiante estará aprobado y él con mucha normalidad continuará el próximo año, ¿no? En el grado que sigue, ¿no? Los otros casos, la del estudiante que ingresó de forma tardía, tendrá que llevar su plan de recuperación en estos meses hasta diciembre, a ver si es que logra llegar al nivel de logro esperado hasta diciembre. Difícil, pero puede hacerlo, puede que tal vez lo logre, ¿de acuerdo? ¿Ya? De no lograrlo, tendrá que presentar su carpeta de recuperación en vacaciones, enero y febrero trabajando. Son 8 semanas repetidamente de trabajo en la carpeta de recuperación, ¿ya? Si hasta ese punto no ha logrado evidenciar el logro de sus competencias, pasará por el proceso de consolidación de aprendizajes el 2020 de marzo a junio, ¿cierto? Lo cual significan acciones adicionales a las del trabajo repetidamente que viene desarrollando en el grado en el que ya está, ¿cierto? Y si es que hasta junio no ha logrado evidenciar el desarrollo de sus aprendizajes del 2020,
tendrá que pasar por todavía un proceso más de refuerzo desde julio hasta diciembre del 2021. Todas estas son acciones adicionales para complementar lo no logrado el 2020. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es en ese sentido, señores padres de familia, que ponemos a su disposición, evalúe bien lo que quiere para su hijo, ¿cierto? ¿Cuál es la situación ideal que queremos fomentar, señores padres de familia? ¿Cuál es la situación ideal? La situación ideal es la situación de ese estudiante que ha estado de manera permanente en clases, que está reportando sus evidencias y que va a continuar hasta diciembre y que va a recibir su nota probatoria de manera satisfactoria. Esa es la situación ideal. ¿Cómo llegar a esa situación ideal si mi hijo no ha estado reportando de manera regular sus evidencias o no ha estado registrando sus asistencias o no ha estado al 100% en clases? Bueno, tenemos todavía un tramo, ¿cierto? Tenemos repetidamente, bueno, ya queda poco de octubre, pero tenemos octubre un poquito, noviembre, ¿cierto? Y tenemos los días de diciembre para que ese estudiante se ponga las pilas y reporte absolutamente todas sus evidencias, y tal vez llegue a diciembre con la posibilidad de salir con una nota probatoria, ¿cierto? Y entonces ya se evita todas estas acciones adicionales que se vienen en el 2021. ¿De acuerdo? Entonces, sería bueno que evalúen en el hogar, ¿cierto? Evalúen en el hogar repetidamente qué cosa es lo que queremos. Queremos cargar para el 2021 varias mochilitas por no haber logrado completar el 2020 nuestros aprendizajes, o qué cosa es lo que deseamos. Ya les hemos descrito la situación ideal. Creo que los docentes compartimos el deseo de darles todas las facilidades y apoyos necesarios a los estudiantes para que hasta diciembre lleguen a lograr sus objetivos, ¿cierto? Recuerde que estamos trabajando objetivos cumplidos, ¿no? El objetivo cumplido de este 2020 debiera ser llegar a diciembre con mi nota probatoria sin tener que estar pensando en las acciones adicionales que voy a tener que realizar el 2021 por no haber logrado mis retos el 2020, ¿de acuerdo? Sin embargo, también quiero señalar, ¿no? Y esto es muy importante, que se entiende que este 2020 haya presentado muchas dificultades, ¿cierto? Para todas esas dificultades que se han presentado, ¿no? Los estudiantes que hayan de manera muy real pasado por estas dificultades tienen la gran oportunidad del próximo año de poder continuar en el grado superior, pero siempre van a tener que realizar estas acciones adicionales para poder finalmente complementar los estudios que no hayan podido completar el 2020. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que con esto, señores padres de familia, ya he sido bastante amplio y enfático, ¿de acuerdo? Espero que haya sido suficientemente comprensible esta situación, ¿de acuerdo? Y bueno, yo les invito y les fomento, hay que cumplir el objetivo del 2020, que este 2020 no sea un año que se quede ahí como un punto de estancamiento, como un punto de retroceso. No, este año debemos cumplir los objetivos, debemos lograr avanzar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es muy importante que los estudiantes entiendan que tienen que seguir avanzando y el avance significa sus aprendizajes, sus logros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar una pequeña rueda de preguntas, ¿de acuerdo? Antes de cerrar nuestra segunda escuela de padres. ¿De acuerdo? Gracias. A ver, vamos a esperar que nos envíen tal vez alguna preguntita. Si es que no hubiera alguna preguntita, daremos por supuesto que ya las ideas puntuales se han expresado y están claras, ¿no? A ver, ¿alguna preguntita hay? Bien, no hay preguntitas.
en el Facebook. Ya, entonces, Mirna, tal vez tus palabras finales. Bien, señores padres de familia, agradecemos su atención. Bueno, las disculpas del caso por las cuestiones a veces tecnológicas, ¿no? Ya lo del internet, que siempre a veces se pasa la mala jugada, pero muy importante tener en cuenta las recomendaciones, nunca es tarde para empezar, porque el lograr una familia unida es muy importante. La satisfacción las van a tener ustedes cuando logren ciertos objetivos, ¿no? Pueden haber diferencias, situaciones, ¿no? De repente que no vivan con la familia, estén separados, pero es muy importante ese soporte emocional que ustedes, la seguridad que le den a sus hijos, ¿no? Bueno, eso es todo, Freddy, y yo desear que las cosas mejoren, que los chicos se involucren más en estos últimos días en sus actividades académicas, virtuales, difícil a veces, como decíamos, por la cuestión de la conectividad, por los megas de internet, pero no hay que dejarnos vencer, hay que seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Mirna, también por tus recomendaciones, tus orientaciones. Ya, yo también, bueno, solamente para dejarles el mensaje final a los padres de familia que nos han estado siguiendo a través del Facebook. Por favor, señores padres de familia, en este último tramo que nos queda del 2020, hacer todos los esfuerzos necesarios para que estos muchachos completen el objetivo este año, ¿no? Y no pasarlo para las acciones del 2021, ¿de acuerdo? Este año tiene que ser un año en donde se completen los objetivos, ¿de acuerdo? Muchos estudiantes están en condiciones de completar el año de manera satisfactoria. Hay muchos otros que con un esfuerzo adicional en este último tramo podrían lograr el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero hay que estar detrás de ellos, hay que estar incentivándoles, hay que estar verificando también el cumplimiento de sus reportes, ¿de acuerdo? Repito, señores padres de familia, hay muchos estudiantes que reportan asistencia, en teorías están en clases, pero no están reportando sus evidencias de trabajo. Y el principal insumo que tiene el docente para verificar el logro de los aprendizajes del estudiante es esa evidencia. Si no hay evidencias, van a haber muchas dificultades en diciembre para poder colocar un calificativo aprobatorio a ese estudiante. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay que exigir a nuestros estudiantes, que hay que estar detrás de ellos, que reporten sus evidencias. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y por favor, no hay que caer en el derrotismo. No queremos deserción en estos últimos meses, más bien queremos más empeño en estos últimos meses hasta lograr los objetivos de este año. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que hayamos sido bastante claros y espero que las recomendaciones que hayamos dado sean de mucho provecho para todos ustedes, señores padres de familia. Con esto será el día de hoy. Muchas gracias. Será hasta la próxima escuela. Una última anotación sería recordarles a los padres que tenemos orientación vocacional virtual por la UGEL, ¿no? Para todos los de cuarto y quinto, ¿no? El día 30 de octubre a las 3 p.m., ¿no? Mayores indicaciones, pues, con sus profesores de cuarto y quinto, ¿no? Con sus tutores. Ya, muchas gracias, Mirna, muchas gracias. ¿Ya? Bien. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Hasta luego.